Hola a todos. Los invito a descubrir la fascinante historia de la estación El Encantado de Caracas en nuestro nuevo video. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo mientras exploramos el impacto monumental de esta estación pionera en la evolución de la energía eléctrica en Venezuela y su legado perdurable en la identidad de la bulliciosa ciudad de Caracas. Únete a nosotros para reflexionar sobre el poder transformador del ingenio humano y la visión audaz que continúa iluminando el camino hacia un futuro brillante y prometedor. ¡Comencemos! Hace 127 años, en las tierras que rodean a la majestuosa Caracas, un acontecimiento extraordinario conmovió los cimientos de la ciudad y marcó el comienzo de una nueva era. Fue en este momento que la visión de un hombre extraordinario, el ingeniero Ricardo Zuluaga Tovar, iluminó el paisaje con la maravilla de la electricidad, transformando para siempre la historia de la capital. En 1897, la estación El Encantado se erigió como un faro de progreso en el pintoresco sector de El Hatillo, en el corazón del exuberante entorno del cañón del río Guaire, al pie del imponente peñón de Las Huacas. Desde allí, la energía fluía con vigor y determinación hacia la ciudad, abriendo las puertas a un futuro lleno de posibilidades y promesas. Sé que aún muchos de ustedes no se han suscrito al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. Al encender las turbinas de la monumental estación El Encantado, se desató un cambio sin precedentes en las vidas de los caraqueños, marcando un hito imborrable en la historia de la ciudad. Petare, con su encanto y su historia, tuvo el privilegio de ser testigo y beneficiario de este avance innovador al convertirse en la primera población en disfrutar de la electricidad en una época donde Caracas albergaba a 72.500 almas ávidas de progreso y modernidad. La estación El Encantado no solo simbolizó un avance tecnológico para la ciudad, sino que además elevó a Caracas a un podio de excelencia a nivel mundial al convertirla en una de las pocas urbes en contar con energía eléctrica continua, generada a través del poderoso fluir del agua. Este logro colocó a la capital venezolana en un sitial de honor y la destacó como pionera en recibir energía eléctrica producida a distancia en toda Latinoamérica. Con 4 imponentes turbinas generadoras que impulsaban con fuerza y determinación, la grandiosa estación El Encantado era el epicentro de la transformación energética de la ciudad. Desde sus entrañas, 2 líneas de conducción se extendían hacia un local estratégico cercano a la estación del Ferrocarril Central de Venezuela, donde los transformadores aguardaban ansiosos para iniciar el prudente viaje de la electricidad hacia cada rincón de Caracas. Este hito histórico no solo representó un logro tecnológico sin igual, sino que también marcó el comienzo de una nueva era de crecimiento y desarrollo para la cosmopolita Caracas. La energía eléctrica se erigió como el motor impulsor de la evolución de la ciudad, iluminando no solo las calles, sino también los corazones y las mentes de aquellos que soñaban con un futuro brillante y lleno de posibilidades infinitas. El impacto de la estación El Encantado resonó tan profundamente en el tejido urbano de Caracas que, a medida que la sed de energía crecía, surgieron nuevas plantas como Los Naranjos en 1902 y La Lira en 1911 para alimentar las venas eléctricas de la floreciente metrópolis en constante expansión. No obstante, como es común en la danza eterna del progreso y la evolución, la historia de la estación El Encantado experimentó giros inesperados cuando fuertes sequías en la década de los años 20 del siglo XX llevó a la búsqueda urgente de nuevas fuentes de generación eléctrica. Este desafío llevó finalmente al desuso y abandono de la planta. A pesar de su silencio actual, el legado de la estación El Encantado continúa vibrando en la memoria colectiva de Caracas,
recordándonos su papel crucial en la forja del destino de la ciudad y su relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Hoy en día, la majestuosa estación se sumerge en la vegetación del sector, una reliquia de épocas pasadas que se desvanece lentamente con el tiempo. Sin embargo, su espíritu y legado perduran en cada rincón de la bulliciosa Caracas, recordándonos con cada susurro del viento entre sus estructuras olvidadas que la audacia y la visión de que una vez encendieron sus turbinas continúan siendo pilares inquebrantables de la identidad de la ciudad, recordándonos que, a pesar del paso del tiempo, el brillo de la innovación y el progreso nunca se apaga. Dime qué te parece este relato, déjamelo saber en los comentarios. En este mismo sector del Cañón del Guaire se encuentra otra joya de la naturaleza que acompaña al cañón y al mismo Peñón de las Huacas. Se trata de la cueva Ricardo Zuluaga, que visité años atrás con mis muchachos de las guías Scout y el clan de Roberts. Fue una apasionada aventura guiada por el buen amigo Francisco Monávacas, que en paz descanse, y su clan de Roberts. Caminar por un canal construido que me imagino era para llevar agua a la estación El Encantado, mirar la vía y túneles del ferrocarril a Santa Lucía y ver a orillas de los rápidos del Guaire un gigantesco tomate son recuerdos para la posteridad. El legado histórico de la estación El Encantado perdura como un testimonio eterno de la audacia, la innovación y el progreso que moldearon el destino de Caracas. A pesar de su eventual desuso y abandono, la influencia de esta monumental hazaña reverbera a lo largo de la historia de la ciudad y más allá. La construcción y puesta en funcionamiento de la estación El Encantado no solo representó un momento trascendental en la vida de los caraqueños, sino que también marcó un hito en la historia energética de Venezuela. Su legado se extiende a través del tiempo, recordándonos que Caracas fue pionera en recibir energía eléctrica producida a distancia en Latinoamérica, situándola en un sitial de honor a nivel mundial. El desarrollo y la expansión de nuevas plantas como los naranjos y la lira testimonia la continuidad del impulso innovador que la estación El Encantado desencadenó, alimentando las necesidades de una Caracas en constante crecimiento. A pesar de las adversidades, este legado técnico y visionario se arraiga en la identidad de la ciudad, demostrando que el espíritu pionero y la búsqueda incansable de soluciones perduran en su núcleo. La estación, ahora envuelta por la naturaleza, perdida entre la vegetación del sector, continúa siendo un monumento a la tenacidad y la visión que la erigieron en su momento de esplendor. Su legado vive en cada rincón de Caracas, recordándonos que los logros históricos de la ciudad son un faro que guía su camino hacia el futuro, recordándonos que, aunque el tiempo pase, el brillo del progreso y la innovación nunca se desvanece por completo. La estación El Encantado se mantiene como un símbolo indeleble de la capacidad del ser humano para forjar un legado duradero, recordando a las generaciones presentes y futuras que a través del ingenio y la determinación es posible encender el camino hacia un mañana brillante y prometedor. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La historia de la estación El Encantado de Caracas es un testimonio poderoso de la capacidad humana para impulsar el progreso y la innovación, marcando un hito imborrable en la evolución energética de la ciudad y el país.
A través de sus logros y desafíos, esta emblemática estación nos recuerda que el espíritu pionero y visionario puede superar las adversidades y dejar un legado perdurable, inspirando a las generaciones actuales a trascender los límites impuestos por el tiempo y la naturaleza, y a forjar un futuro impulsado por la creatividad, la determinación y la búsqueda incansable de soluciones. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.